Vamos a tener hoy la primera parte sobre una temática muy concreta, la visita del Papa Francisco a México. Vamos a tocar primeramente antes de su llegada y vais a ver que nos da ya para dos temas. Después, cuando llegue, porque aún no lo ha hecho, lo va a hacer a partir de mañana. Seguiremos dando todos los detalles informativos al respecto, intentando mostrar una vez más al mundo qué hay en verdad detrás de todo. El tema de hoy, la visita del Papa Francisco a México, en esa parte anterior a su llegada, nos vaya a denotar bastantes datos curiosos que no podemos pasar por alto. Ya la imagen de portada nos lo está diciendo todo. Evidentemente, México es conocido como el lugar de la Virgen de Guadalupe. Y ese va a ser un punto esencial en ese viaje del Papa. Pero ya veis, el Papa Francisco se manifiesta como misionero de misericordia y paz. Gracias a Dios que hemos podido presentar y aún estamos presentando los temas sobre la paz de Dios, la auténtica paz de Dios, que evidentemente nada tiene que ver con los mensajes que están dando el Vaticano. Pero mirad qué más nos dice el texto. México te recibe con los brazos abiertos. ¿Todo México lo recibe con los brazos abiertos? Hoy veremos aspectos sobre esto y mucho más. Vamos pues ya sin más precisamente a entrar en antes de su llegada con esto, en su defensa. ¿Por qué en su defensa? Pues estad atentos a este vídeo, donde se habla del costo del viaje del Papa Francisco a México, y entenderéis por qué en su defensa. La verdad es que era un vídeo sin desperdicio. Solo empezar ya empieza lanzando palabras peyorativas hacia la gente que cree distinto a él. En este caso les titula de ateillos, agnostiquillos y en tonos que ya veis. Por si fuera poco es porque hay personas que se quejan del valor, del importe que el Estado mexicano deberá poner para cubrir los gastos de ese viaje papal. Esta persona dice que son argumentos ridículos, hace una comparativa incluso bastante lamentable, pero bueno, él lanza un mensaje al mundo, en definitiva, diciendo que cualquier persona que demuestre que esto no debería ser así, etcétera, etcétera, pues que él le pagará los gastos al Papa directamente si conviene. Pues no creo que tenga tanto dinero, porque hoy vamos a ver qué cantidad de dinero es eso. Pero, ¿sabéis? Ha habido en toda su argumentación un detalle a tener en cuenta. Y es que como el Papa es jefe de Estado del Vaticano, un pequeño país, pues evidentemente cuando hay relaciones diplomáticas y un país invita a un embajador, a un rey, a un presidente de la otra nación, evidentemente los gastos corren a cargo de la nación o del país que solicita que vaya allí. En este caso, fijaos qué jugada maestra fue cuando en 1929 en el Tratado de Letrán hubo precisamente una donación de Benito Mussolini, el fascista, hacia el Vaticano, dándole esas tierras, concediéndole una vez más dinero
y concediéndole el estatus, en definitiva, ¿de qué? De nación. Con lo cual el Papa ya no tendría los problemas que pudo tener antaño y como líder de una nación podría ir por todo el mundo del modo que lo está haciendo. Jugada maestra, evidentemente. Y ya sabéis que si tiene que haber leyes internacionales, siempre es mucho más difícil tocar a una persona de las que está arriba de un gobierno que no, si no tiene protección alguna. Bueno, la jugada maestra del Vaticano dio sus frutos y los sigue dando. ¿Sabéis? Esta persona también dice que esos viajes hay que sufragarlos por la nación que pide que, en este caso, el Papa vaya allí, porque se hace con todos los políticos, sean de donde sean. Eso es lógico, sí, es verdad, las leyes funcionan así normalmente, al menos por costumbre o por diplomacia. Pero ¿os habéis dado cuenta que cuando una persona de un país, sea su rey, sea su primer líder, va a otro país, no suele tener precisamente una estancia de 6 o 7 días como va a ser este el caso? Y que además no hace actos públicos seguidos por todos lados. En cambio el Papa sí, y esto quiere decir que va a incrementar el coste una barbaridad solo en seguridad. Bueno, pues luego además lo equipara a un cumpleaños de su hija pequeña, en fin, es hacer unas comparaciones increíbles. Pero bueno, ya sabéis, para él cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que él promulga va a ser declarado con una coletilla terminando en illo, ¿entendéis? Agnostiquillo, ateillo, ya no sé qué más illos podrán ser, pero bien. Una vez más, hemos de decir que vamos a mostrar algo que quizás a este señor no le va a gustar, pero son datos y hay que verlos. Primero de todo, vamos a centrarnos en algo que aconteció en la plaza de San Pedro, y es evidentemente, días y días antes que el Papa tenga que ir a México. Vamos a ver cómo precisamente en esa plaza de San Pedro, en el Vaticano, hay un mexicano que está entre la gente, entre la multitud, y cuando el Papa pasa por allí cerca, le dice algo. Vamos a verlo porque son imágenes que dieron la vuelta al mundo. ¿Con tequila o sin tequila?, le dice el Papa al mexicano que lo está esperando en México. Bueno, habla en plural. Una gracia, desde luego, sin más trascendencia aparente. Pero bien, una vez más, es lógico y hemos de pensar que alguien de su estatus ya no se debería plantear cuestiones de tomar alcohol. Pero como esto no entra dentro del canon de la creencia católica, tristemente, pues bueno, se permiten esas gracias, desde luego. Pero, ¿sabéis? Antes, recordando algo del vídeo anterior, hemos de decir cómo, una vez más, hay personas católicas que creen firmemente en su fe, que tienen un grave problema, y hablan de la masonería como siendo totalmente contraria al papado. Y habla de las circunstancias que hubieron en ese país, en México precisamente, que ahora todo ha cambiado, etcétera, etcétera. Pero es triste, porque en verdad esta gente está hablando de algunos masones que evidentemente no saben todo lo que hay, porque ya hemos mostrado y demostrado cómo en sus altas cumbres el Vaticano tiene pleno trato con la masonería porque están plenamente vinculados. Por tanto, una cosa es la fachada y la otra lo que hay detrás. Y no nos podemos quedar solo en meras apariencias o en grados inferiores de según qué masones. Pero una vez más hemos de decir que México está muy controlado no solo por el Vaticano, sino también por la masonería. ¿Cómo ahora ha habido ese cambio de paradigma? Pues evidentemente por algo es. Todo tiene su momento y cuando las órdenes se dan hay que cumplirlas. Y hay un propósito en México, no lo olvidemos, y ya lo iremos viendo a medida que vaya sucediendo toda la visita papal a México. Paga el pueblo. Bueno, vamos a volver al tema económico, ya lo veis. Mirad este artículo.
nos costará una fortuna la ociosa visita del Papa a México, 36.000 pesos por minuto. La verdad es que cuando empiezas a contar los minutos por los días que hay de visita, sale una barbaridad de pesos impresionantes que incluso traducido a euros son miles y miles y miles y más miles de euros, más o menos también de dólares. ¿Y esto lo va a pagar quién? ¿Y será justo? Bueno, pues mirad qué nos dice este artículo, porque seguro que al señor del vídeo le va a gustar muy poco. La Administración Estatal de Michoacán contempla destinar casi 300 millones de pesos para la organización de la visita que hará el Papa Francisco el próximo mes a Morelia. Michoacán te recibe con el alma llena de paz, dicen los 32 espectaculares que el gobierno estatal ha diseminado por toda la entidad para promocionar la visita del Papa Francisco a la ciudad de Morelia. Suele pasar esto, que cuando un presidente de una nación va a visitar a otro lugar, empiezan a promocionarlo con carteles por todos lados, grandes carteles espectaculares. Lo que no dicen esos espectaculares es que el gobierno de Michoacán ha destinado en secreto una partida de casi 295 millones de pesos para atender los gastos de esa gira. El costo de la visita del Papa Francisco a Michoacán no correrá por cuenta de la Iglesia Católica. En un acto de cortesía sin precedentes, el gobierno estatal ha decidido asumir por su cuenta los gastos de la gira, la que solo habrá de durar en esa entidad entre 8 y 10 horas, de acuerdo al programa que ha dado a conocer la Conferencia del Episcopado Mexicano. Oficialmente, el gobierno de Michoacán no registra los gastos de la visita del Papa Francisco en ninguno de los renglones del presupuesto de egresos para el 2016, pero en la Secretaría de Finanzas se tiene la instrucción de la integración de una partida económica para ese fin, la que ya se ha comenzado a manejar para la rehabilitación del viejo estadio Venustiano Carranza, que se mantenía sin funcionalidad. La partida secreta para la visita del Papa también contempla destinar recursos, no solo para atender las necesidades de la comitiva papal, que no son pocos, sino para difundir las actividades de la gira en medios nacionales e internacionales, así como para atender a los funcionarios del gobierno federal que están coordinando los trabajos de seguridad del jefe del Estado Vaticano, que de acuerdo a la Secretaría de Gobernación son más de 420 elementos del Estado Mayor Presidencial. La partida económica que el gobierno estatal ha ordenado para la visita del Papa Francisco es superior por mucho al presupuesto anual que para el 2016 se ha designado el propio gobernador Silvano Aureoles, cuyo monto de gastos se ubica en los 101.329.413 pesos, así como para la inversión municipal, que en este año se ha ubicado en los 158.391.246 pesos. El monto con el que se alista el gobierno estatal para recibir al Papa es el equivalente al que ha solicitado la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, para ejecutar obras por su cuenta en las 1.152 escuelas con altas deficiencias. La CNT ha requerido una suma cercana a los 300 millones de pesos. Y dice que esperan recuperar inversión. Aun cuando el gobierno estatal no ha reconocido de manera oficial que habrá inversión para la visita de carácter religioso que se tiene contemplada para el 16 de febrero próximo, sí se ha dejado ver la posibilidad de una derrama económica a la entidad tras la visita a la capital del estado de casi 1 millón de peregrinos de los estados vecinos. Se ha puesto en perspectiva que para la visita que hizo el Papa, hoy emérito, Benedicto XVI, a la ciudad de León, Guanajuato, en el año 2012, la administración de ese ayuntamiento hizo una inversión de 7,7 millones de pesos para atender a la comitiva religiosa, y se calcula que hubo una derrama de casi 70 millones, casi 7 veces lo invertido. A esa posibilidad le está apostando la Administración Municipal de Morelia, en donde por instrucciones del alcalde independiente Alfonso Martínez Alcázar se ha destinado un fondo de 169 millones de pesos, a fin de recuperarlo en la derrama económica que hagan los peregrinos que llegarán para estar en los eventos oficiales de Francisco. La inversión autorizada por el Ayuntamiento de Morelia, a diferencia de la que haga el gobierno estatal,
no está destinada a seguridad ni atención a la comitiva papal. Los fondos del Ayuntamiento de Morelia se asignarán al embellecimiento de la ciudad, principalmente el primer cuadro, en donde se contempla una rehabilitación de los jardines y balizamiento integral a las principales calles. Estadía por minuto sería de 36.036 pesos, calculan. La visita del Papa a Ciudad Juárez tendrá un costo de 20 millones de pesos. El punto donde será la Santa Misa es donde más recursos se van a gastar. Hacemos un llamado a los empresarios y a la población en general para que haga sus aportaciones, expresó el padre Esiquio Trevizo, quien dijo que apenas se han recaudado alrededor de 3 millones de pesos. Si de acuerdo con la agenda preestablecida por el Vaticano y el Episcopado mexicano, el Papa Francisco desde su llegada al Aeropuerto Internacional Abraham González permanece 9 horas con 15 minutos en Ciudad Juárez, su gira costaría la cantidad de 20 millones de pesos, por lo tanto su estadía por minuto sería de 36.036 pesos. Bueno, pues aquí hay una serie de datos que muestro para que la gente los vea y a ver si el señor del vídeo, supongo que debe tener conciencia y conocimiento de esto, y se pone en contacto con el autor de ese escrito y le replica. Bueno, no es poco dinero, ¿eh? Cuando hacéis los cálculos son números impresionantes. Y ya habéis visto quién va a pagar, ¿eh? Bueno, pues ahora adentrémonos un poco en esto, la promoción previa a su llegada. México se prepara para recibir al Papa. En las calles de las ciudades que visitará su santidad ya se respira un aire festivo. Mirad precisamente este anuncio de que da la bienvenida al Papa Francisco. Michoacán te recibe con toda el alma. El Papa llegará a la Ciudad de México el viernes 12 de febrero y después de ofrecer una misa en la Basílica de Guadalupe un día después, el domingo cumplirá una apretada agenda en la capital y en el Estado de México. El lunes visitará Chiapas, el martes Michoacán y el miércoles el estado de Chihuahua. Este lunes, cuando se reanudó de manera masiva la actividad laboral en el país, la gente descubrió carteles en lugares visibles de la capital en los que el estado de Michoacán da la bienvenida a Francisco, mientras algunos medios han colocado publicidad de la visita a Chiapas. ¿Con tequila o sin tequila?, preguntó el Papa cuando un fiel mexicano le dijo hace unas horas en el Vaticano que era esperado en México en febrero, con lo que dio un toque de humor al ambiente de su visita, la séptima de un número 1 de la Iglesia Católica al país. Ya veis cuántas veces han ido los papas allí, ¿eh? México es el segundo país de más católicos en América Latina, detrás de Brasil, y se espera que millones de fieles acudan a los recorridos del Sumo Pontífice, que, entre otras actividades en el país, tendrá encuentros con obispos, con el presidente Enrique Peña Nieto y con el cuerpo diplomático. Y en cuanto a los actos masivos nos dice, además de la Basílica, el jerarca de la Iglesia Católica ofrecerá misas en Ecatepec, Estado de México, en comunidades indígenas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Morelia, Michoacán y en Ciudad Juárez, Chihuahua, y compartirá con pacientes de un hospital infantil de la capital, con reclusos y con personalidades de la cultura. Según la Conferencia del Episcopado Mexicano, los 5 conceptos más importantes de las visitas del Papa son misericordia, justicia, compromiso, paz y esperanza. Una vez más, paz. Sí, eso es lo que dicen. Traerá paz y tranquilidad. ¿Quién dice esto? Pues lo dice el señor Osorio Chong. El secretario de Gobernación habló de su esperanza en que no se registre ningún contratiempo durante la visita del máximo líder de la Iglesia Católica a México en febrero próximo. Traerá paz. Pues bien, ahora vamos a ver la oposición, o una parte de oposición, que se manifiesta abiertamente contra la visita del Papa en ese lugar. Mirad en esta página de Facebook, si no recuerdo mal, aparece precisamente una rastra de escritos impresionantes, carteles, dibujitos, todo lo que queráis, de gente que se muestra contraria, donde precisamente aparece esto, no en nuestro nombre, y una señal de prohibido, el Papa, no con nuestros impuestos, yo me opongo a la realización de actos religiosos disfrazados como visita de un jefe de Estado. ¿Está diciendo un disparate quien ha ideado esto? Evidentemente no.
Son actos religiosos lo que va a hacer, y todo esto, ¿quién lo va a sufragar? Esos gastos que va a generar de seguridad y tantas cosas más. Pues evidentemente, los mexicanos. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Bueno, pues mirad ahora esto. Si la persona de antes despreciaba bastante con sus palabras a cualquiera que no estuviera de acuerdo con esa visita, o al menos en la cuestión económica, mirad ahora esto. Oposición enferma. ¿Quién dice esto? Vocero de diócesis califica como enfermos a quienes están en contra de visita papal. Mirad cómo esto ya huele a inquisición. Sí, verbal en principio, pero enfermos los que están en contra de la visita papal. Atención a lo que ahora vais a ver, porque es un vídeo que es audio, vosotros veréis solo la imagen fija, donde precisamente este señor habla 3 veces diciendo la misma palabra, enfermos, queriendo decir enfermos mentales, supongo, a quien sea contrario o se manifieste con una diversa opinión a la visita del Papa allí. Si esas 3 palabras o la misma repetida 3 veces ya es realmente fuerte, por si fuera poco, hace una comparativa, diciendo que ni en el tema del Islam con el asunto del terrorismo y demás, ese fundamentalismo, serían capaces o son capaces de hacer algo parecido. ¿Sabéis qué está haciendo? Está comparando a la gente que no está de acuerdo con la visita del Papa allí, o con pagar los gastos de allí, con algo peor a los terroristas islámicos fundamentalistas. ¿Sabéis que esto me recuerda a la profecía que escribió Ellen White diciendo que cuando todo esté llegando a su final, estos señores son los que van a decir que los auténticos cristianos que guarden el sábado los mandamientos de Dios, la pura verdad, van a ser tildados precisamente de eso? Pues las cosas no vienen de golpe, siempre se le va viendo algún detalle al Vaticano y a sus empleados, en los cuales se denota qué espíritu hay en verdad allí dentro. ¿El Espíritu Santo? Sin comentarios. La seguridad policial. Hasta 20.000 policías cuidarán al Papa en el Distrito Federal. Las autoridades quieren que los capitalinos tengan mayores oportunidades de ver de cerca al Sumo Pontífice. Destacó que uno de los propósitos del gobierno capitalino en esta visita es buscar el mayor tiempo de recorridos que realice el pontífice, para que la gente tenga más oportunidades de verlo. Por ello, las llaves de la ciudad se las entregará en el Zócalo capitalino y no en el Salón de Cabildos como tradicionalmente se hace. Ya ves, le van a entregar las llaves de la ciudad, como hizo Madrid con Benedicto XVI, para poner un ejemplo. Ha estado aquí ya en varias ocasiones su jefe de seguridad. Hemos platicado con él, hemos recibido a su equipo, han utilizado nuestros helicópteros, han visitado también ya el área de monitoreo de la ciudad, el C4, y conocen ya toda la capacidad que tiene la capital. Pues bien, ya veis qué movimiento es necesario hacer previamente a la visita del Papa. Bueno, esto casi lo entenderías de un gobernante de una nación que pueda estar en primera línea, como es Estados Unidos, quizás, ¿no? Sería un ejemplo. Pero evidentemente, si fuera allí el presidente de Estados Unidos, no se pasaría 6 días haciendo actos públicos continuamente. Pero el Papa sí. ¿Y qué deben hacer? Pues hacer una movida tremenda para buscarle la seguridad. Igual que a Jesús, lo recordáis, ¿no? ¿Verdad que sí? Cuando Jesús iba por los lugares, que despliegue de soldados, de policía y todo para que no le hiciesen nada. Ya. Laudato Si. Todos recordamos el nombre de la última encíclica del Papa, versada sobre todo en el medio ambiente, la trampa perfecta donde todo el mundo prácticamente va a caer.
Francisco, otro sistema es posible. El mismo Papa nos dice que todos podemos y debemos hacer algo para que las cosas cambien. La revista Forbes ha publicado unos datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que nos indican que de 2012 a 2014 aumentaron 2 millones de personas en situación de pobreza en México, llegando a 55,3 millones de mexicanos, que son el 46,2% de la población total. Aunque no se puede dejar de mencionar que disminuyó la pobreza extrema en un 0,85%, pues más personas cuentan con servicios básicos de salud, vivienda, seguridad social. Chiapas es el estado con mayor proporción de pobres, el 76,2% de una población cercana a los 5 millones de habitantes, es decir, 3,96 millones de chiapanecos están en situación de pobreza, y de ellos 1,6 millones en pobreza extrema. Le siguen Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Veracruz, Estado de México, etc. Como seguidores de Jesús, ¿esto nos puede dejar indiferentes? ¿Es justo y equitativo este sistema en que vivimos? ¿Podemos relegarnos en nuestras sacristías y dejar que el mundo ruede sin importarnos los que sufren? ¿Esto tiene que ver con el Evangelio y con la misión de la Iglesia? Y ahora me detengo aquí para remitirme a las palabras del Señor del primer vídeo. Y no es lógico que la población que está sufriendo estas consecuencias desastrosas de las malas gestiones y demás, que digan por qué el dinero se utiliza en eso y no en tanta necesidad como hoy. Bueno, ya sabéis que él hace la comparativa con el cumpleaños de su hija. ¿Le vas a decir que no a la niña con el pastelito y los amiguitos y la fiestecita para invertirlo en lo que será posteriormente la carrera universitaria de la chica? ¡Qué comparaciones! Y me guardo los diminutivos en ello. El Papa Francisco ha dicho: la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha quitado a la persona del centro y ha puesto al Dios dinero. Un sistema económico que excluye siempre, excluye a los niños, ancianos, jóvenes sin trabajo, y que crea la cultura del descarte en la que vivimos. Nos hemos acostumbrado a ver personas descartadas. Este es el motivo principal de la pobreza, no las familias numerosas. El sistema social y económico es injusto en su raíz. Esa economía mata. No a una economía de la exclusión, no a la inequidad que genera violencia, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir. El dinero debe servir y no gobernar. Qué palabras tan bellas, ¿eh? Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una educación que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social, que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países, en sus gobiernos, empresarios e instituciones, cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. En nuestras ciudades está instalado el crimen mafioso y aberrante de la trata de personas, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional. Una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Bueno, ya veis que precisamente las palabras son muy bellas, ¿eh? Pues preparaos porque luego vamos a ver el escrito de otra persona, unas declaraciones que podéis pensar lo que queráis, pero analizarlas. Valdrá la pena. Mientras seguimos con esto. No al pesimismo estéril. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Y agrega algo muy concreto. Debemos inmiscuirnos en la política, porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común, y los laicos cristianos deben trabajar en política. Trabajar por el bien común es un deber de un cristiano, y muchas veces para trabajar el camino a seguir es la política. Obviamente está hablando de la buena política, la del servicio. O sea, que el cristiano se debe poner ¿dónde? En política. ¿Sí?
¿Eso debe hacer un cristiano? ¿Debe ser político? Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la verdad. ¿Cómo generar otro estilo de vida al luchar por otro sistema?, dice el Papa. Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Ellos lo saben muy bien. Si vas a educar a los niños de pequeños, pues ¿qué vas a conseguir? Prácticamente que hagan caso a lo que les dices. ¿Por qué creéis que el Vaticano trabaja tanto precisamente en la educación en escuelas? Para ir programando a su gente que va allí a estudiar. Es lógico, no son tontos. Bueno, pues ya veis, hay que cambiar el sistema. Y eso es lo que Laudato Si lleva registrado en sus páginas. Y es esa agenda que el Vaticano está distribuyendo para todo el mundo, con estos conceptos en los cuales mezclan el medio ambiente con toda una situación social impresionante. Ah, eso sí, el mundo tiene una solución. Y aparte de estas cosas que dice el Papa, es poner el domingo como día de reposo mundial. Eso sí, la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es eso. Y no guardar el sábado. Ecumenismo. Inician el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Personas de diferentes credos se reunieron en la iglesia de El Jesús y elevan una plegaria ecuménica. Esto era el día 21 de enero de 2016. Ya veis, días antes que el Papa vaya de viaje allí. Una vez más vamos a ver cómo se sigue trabajando en el ecumenismo para preparar ese encuentro y tantas cosas más. Con un llamado a la participación eclesial universal bajo la guía del Espíritu Santo, anoche inició el octavario de oración por la unidad de los cristianos, con un encuentro de oración y concierto en la iglesia del Jesús, el cual reunió a representantes religiosos de diferentes confesiones cristianas. Al respecto, la hermana Teresa Ochoa Godoy, religiosa de Jesús María, comentó que el objetivo de esta jornada de oración es solidarizarse con el impulso del Espíritu Santo, que desde hace casi 20 años anida en el corazón de los hombres de buena voluntad, que quieren unirse en un solo corazón, como Dios es uno, para que todos crean. O sea que si no participas del ecumenismo tal como ellos dicen, basado en la falsedad sobre los textos bíblicos, no en la verdad bíblica, pues ya no eres de buena voluntad. ¿Os dais cuenta? O sea, el que no está conmigo, contra mí es. Pero resulta que no por designio divino, precisamente, sino porque siguen el juego al papado. Por tanto, ¿a quién? A Satanás. Pero así se va preparando la trampa ecuménica a nivel mundial. O estarás con ellos y todo será armonía y paz y unidad, pero eso sí, dejando de lado la ley de Dios, la auténtica, o entonces eres peor que un terrorista. ¿Y qué tendrán que hacer? No puede ser una nota disonante en el mundo, porque por tu culpa pasarán muchas desgracias en el mundo. Habrá que hacer algo contra ti, ¿no? Pues sí, esa es la política a seguir, y los pasos ya se están dando. Lástima que tanta gente sincera aún vaya a estos lugares en plan de ecumenismo sin saber qué trampa perfecta les han tendido, sean católicos o sean protestantes o sean de donde sean. Manifestó que es una responsabilidad de los cristianos de las diferentes confesiones fomentar la fraternidad, aunque hay que reconocer que nos falta crear más conciencia para llegar a profesar una fe más sólida en Jesucristo. Lo que les falta en verdad es conocimiento. Eso es lo que les falta. Ante un significativo número de personas interesadas en vivir la experiencia del ecumenismo, la religiosa precisó que es fundamental que cada persona, cada cristiano, responda con oración, con sentido de unidad, porque es la única manera en que el hombre termine con la violencia en el mundo. O sea, si no hay ecumenismo, no se va a terminar con la violencia en el mundo. Por tanto, los que no se añadan van a ser considerados, ¿qué? Provocadores de violencia. ¿Os dais cuenta? La lógica viene dada por sí misma. Recordó que el trabajo por la unidad de los cristianos es una iniciativa del Papa Juan Pablo II,
y que desde hace casi 2 décadas en la arquidiócesis de Yucatán se trabaja en la fraternidad, siempre abriendo el corazón al entendimiento y al amor en Cristo. Por su parte, el presbítero Adrián Rodríguez, pastor de la Iglesia Presbiteriana en Yucatán, encabezó la oración e invitó a los asistentes a profesar y compartir la fe de los apóstoles como un signo de fraternidad y unidad con todas las profesiones cristianas. Vivir nuestra vida de comunión todos los días significa dar la bienvenida, amar, servir, orar y dar testimonio junto con cristianos de otras tradiciones, indicó. Teniendo como marco el retablo del Templo del Jesús, la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, ofreció un concierto compuesto de 3 momentos musicales correspondientes al barroco, romanticismo y época contemporánea. Ya veis que la música está siendo utilizada precisamente también por el movimiento ecuménico. Todos participan de eso. Ya sabéis que la música no tiene idioma y en cambio llega a todos por igual. Bueno, pues por eso se está utilizando. Lo curioso es que cuando uno ve este planteamiento dice, ¿y qué pasa? ¿Tú puedes ser cristiano que crea distinto, no quieras participar del error y no puedes estar a bien con los demás? ¿Ya eres malo por eso? ¿Por defender la verdad de Dios? Yo puedo creer en lo que creo, pero puedo ser tan compañero de cualquier otra persona sin importarme su credo y ayudándole en lo que haga falta. ¿Ya por no estar en ecumenismo debe ser un diablillo? Vaya conceptos. Hablando del ecumenismo, dice, de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, se entiende por ecumenismo un movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo, yo diría que del Espíritu sí, pero de santo nada, para restablecer la unidad de los cristianos. Participan en él los que invocan al Dios y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una Iglesia de Dios única y visible. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero de Edimburgo, Escocia, en 1910. Y ya sabéis que después, precisamente a partir del Concilio Vaticano II, que se hizo básicamente para esto, ya fue puesto totalmente sobre el tapete mundial. Planes del Vaticano, por encima de todo. ¿Para qué? Para conseguir otra vez el poder. Surgió en un ambiente protestante. Mirad cómo dicen que empezó. Y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. ¿Y no sería que los infiltrados estuvieron trabajando entre los protestantes, y hablo de infiltrados del catolicismo, jesuitas, para llevar ya a los protestantes a ese terreno? Quizás conviene un poco de buscar historia para saber que esa ha sido la misión de los jesuitas precisamente, infiltrar para llevar al terreno a Roma, a los protestantes incautos. Luego ya se van añadiendo solos por sí mismos, porque cada vez están desechando más la verdad de la palabra. La Iglesia Católica considera la separación de los ortodoxos y los protestantes como una herida profunda infligida a la Iglesia de Cristo, por lo que al mismo tiempo que las iglesias protestantes inicia un movimiento a favor de la unidad de los cristianos. Y precisamente mañana, viernes, día 12 de febrero, ¿qué va a haber? Un encuentro entre ¿quién? El Papa Francisco y el señor Kirill, líder de las iglesias ortodoxas de Rusia. ¿Y qué van a hacer? Encontrarse precisamente en Cuba. ¿Y por qué en Cuba? Pues porque allí están los hermanos Castro, los jesuitas hermanos Castro. Y ahora Cuba se está convirtiendo a nivel mundial como el que está enlazando la paz por todos lados. En Colombia con las FARC, sí, jesuitas por detrás, curiosamente, y ahora lo van a arreglar todo. Cuba se apunta a un gran tanto, y ahora en Cuba, precisamente en el aeropuerto de la ciudad de La Habana, ¿qué va a haber? Ese encuentro ecuménico que va a servir para, ¿sabéis qué? Preparar el encuentro del Papa en Rusia, momento realmente histórico, y que seguro que muchos que recuerdan ciertas apariciones de una virgen, hablaba que Rusia se convertiría a la Virgen. Pues bien, se va a convertir a la Virgen y a más cosas, porque desde luego la agenda satánica está marcada y están utilizando absolutamente a todos los títeres que pueden
¿Por qué creéis que Putin fue a ver al Papa? Bueno, pues nada, mientras la gente sigue ignorando las profecías, porque ya le va bien, y algunos tristemente no lo saben, y a esos debemos dirigirles la profecía para que la conozcan y vean los acontecimientos que Dios ya nos había anticipado para saber que el fin se acercaba paso a paso, lo podríamos ir viendo. Vamos a seguir mientras con todo esto. Mañana a las 8 horas o 20 horas tendrá lugar otro momento de oración y un concierto en el monasterio de las Hermanas Clarisas Capuchinas, y el 28 de este mes, también a las 20 horas, se realizará una oración ecuménica en la Iglesia Ortodoxa La Dormición de María en Santa Gertrudis Copo. ¿Os dais cuenta que es uno tras otro el movimiento ecuménico en distintos lugares? Qué bien están haciendo su trabajo. ¿Y creéis que solo en México? No, no. Eso está siendo por todos los países. El Vaticano está trabajando muy bien. 2 naciones, una fe. ¿Tenéis idea a qué me refiero? Pues a esto que pone aquí. Ciudad Juárez y El Paso, unidas con motivo del viaje del Papa a México. El estadio Sun Bowl de la Universidad de Texas acogerá la celebración 2 naciones, una fe. Los asistentes al evento seguirán en pantallas gigantes la visita de Francisco. ¿Sun Bowl? ¿Qué significa? ¿Tiene que ver con domingo? ¿Con sol? Sí, ¿no? Bueno, pues lugar curioso para encontrarse. La diócesis estadounidense de El Paso ha invitado a sus fieles a que el 17 de febrero sigan visita del Papa Francisco a México, reunidos en el estadio Sun Bowl de la Universidad de Texas, en El Paso, UTEP, gracias a la transmisión en directo que será seguida en pantallas gigantes. Ese día el Santo Padre estará en la vecina Ciudad Juárez, en donde celebrará la Santa Misa y no todos podrán cruzar la frontera. El obispo de la diócesis del Paso, Monseñor Mark J. Seitz, confirmó en una conferencia de prensa que la celebración alternativa se llamará 2 naciones, una fe. ¿Qué 2 naciones? Pues ya lo veis, México y Estados Unidos. Impresionante, ¿eh? En el estadio, que tiene capacidad para unas 50.000 personas, habrá además un programa de música religiosa con el cantante y guitarrista Tony Meléndez y los casi 4.000 alumnos de las escuelas católicas del Paso, que ese día no tendrán clase, de manera que puedan asistir al evento. En fin, ya sabéis, a mí esto me recuerda como cuando era niño, iba al Colegio Nacional Juan Bruguera en mi ciudad, en esos tiempos del dictador Franco, jugaba a la selección española y ponían una televisión dentro de una aula gigantesca que era la aula de música y nos hacían ir a todos a ver el partido de la selección española. ¿Para qué? Para trabajar en mentalización. Pero ¿por qué no se hacía clase en esas horas laborables de estudiantiles? Hacían fiestas maestros y alumnos para mentalizarlos a algo. Pues mirad, lo mismo, pero a lo bestia. Canción benéfica al Papa. Era de esperar. Ya sabéis que eso ya empieza a ser costumbre. Angélica Rivera reúne artistas para cantarle al Papa. Las ganancias que genere la venta del álbum que incluye la canción serán donadas al Hospital Infantil de México. Por tanto, qué bonito queda, ¿eh? Se hace esto y automáticamente se podrá ayudar a personas. ¿Y por qué no se hace precisamente ya una recolecta especialmente para eso? ¿Para qué? Pues porque en verdad lo que interesa es cantarle al Papa, evidentemente, no a Dios. La esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera de Peña, ha reunido a varios artistas para grabar una canción dedicada al Papa Francisco con motivo de la próxima visita del pontífice a México. Ya casi lista esta sorpresa para recibir al Papa, gracias a quienes participaron para hacer realidad este regalo que ayudará a tantos niños, escribió la primera dama en su cuenta de la red Facebook. El mensaje va acompañado por un vídeo en que aparecen algunos de los cantantes que participan en el proyecto, así como la propia Angélica Rivera junto a pacientes del Hospital Infantil de México. Me parece que es una idea maravillosa poder recibir a su santidad el Papa Francisco, y lo más bonito, todo en referencia a las ganancias que genere la venta del álbum que incluye la canción, va a ser donado por una institución muy importante, que es el Hospital Infantil de México, dice en el vídeo el cantante Pedro Fernández. A su vez, la cantante Belinda agradece la invitación para participar.
Para mí es un honor formar parte de esta canción tan importante, sobre todo porque se la vamos a cantar al Papa, además de que es para una noble causa, declara. También participan Cristian Castro, Ana Victoria, Diego Verdaguer y Lucero, entre otros artistas. O sea que la canción va dirigida ¿a quién? ¿A nuestro Señor y Dios? Ah, no, resulta que es para dedicarla al Papa. Pues estad atentos al vídeo. Es un vídeo que la verdad, ya ves, como suele ser habitual, se reúnen varios artistas y con un buen motivo, ayudar a los niños que están con esos graves problemas de salud. Pero eso sí, la canción no se dedica a Dios, se dedica al Papa. La verdad es que da que pensar, porque cuando se habla de idolatría, me callo. Canonización. El niño José Luis Sánchez del Río, mártir mexicano que será santo. El pontífice aprobó un milagro atribuido a la intercesión del adolescente que ostentaba el título de beato desde 2005. Este es el penúltimo paso antes de su reconocimiento como santo de la Iglesia Católica. Un niño al que le hicieron de todo, parece ser. Se filmó una película del suceso y ahora era de esperar. El Papa va a ir a México, pues mirad qué sucede curiosamente unos días antes. Esto. ¿Para qué sirve todo esto? Para mentalizar al pueblo, evidentemente. Como siempre, se trabaja para algo. Pero hay un detalle que quiero destacar de esta página. Mirad. Le cortaron la piel de las plantas de los pies y le obligaron a caminar por el pueblo rumbo al cementerio. Él lloraba y gemía de dolor, pero no cedía. Impresionante, si esto fue verdad, es impresionante. Pero mirad ahora esto. Recuerda el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, a quien cita a Ciprensa porque cuando era niño Maciel presenció el martirio de Sánchez del Río. Pues ya veis que le valió de poco, porque después, ¿qué hizo? ¿No fue precisamente acusado de las 1001 atrocidades también? ¿El padre Maciel? En fin, sin comentarios. Declaraciones polémicas de un escritor. Antes os lo decía. Íbamos a citar unas palabras de un escritor, un novelista, y hacer la comparativa con lo que antes hemos visto de esas palabras tan bondadosas del Papa en cuanto a las desgracias que pasan en México con narcotráficos y tantas cosas más. Emiliano Monge, la Iglesia recibe millones de dólares del narcotráfico. Algunos se pondrán la mano en la cabeza y dirán, qué disparate, este es un sacrílego, hay que quemarlo, yo qué sé lo que podrán llegar a decir, o yo por presentar esto. Bueno, he de decir que a quien le interesen esos datos, le convendría buscar un libro, Vatican Assassins, escrito por Eric John Phelps, un señor que se ha dedicado a investigar profundamente a los jesuitas por muchos y muchos años, donde va dando datos y datos y demuestra que detrás del narcotráfico, ¿quién hay? El propio Vaticano. Detrás de grandes guerras, ¿quién hay? El Vaticano. No lo digo yo, lo dice Eric John Phelps, pero con datos. Pues mirad cómo ahora este señor escribe esto, bueno, él no lo escribe, hace estas declaraciones, pero mirad qué declaraciones. Vamos a avanzar, es toda una entrevista, nos vamos a centrar en pocos aspectos. En una pregunta le dicen, usted ha dicho en alguna ocasión que la violencia en México no viene del narco, ¿dónde radica entonces? Tiene que ver con el desarrollo cultural. Si rastreas la literatura latinoamericana, su nacimiento son las crónicas que hacen soldados de la conquista y las crónicas de Indias que hacen los sacerdotes que llegan con la misma violencia que los soldados. Os advierto que estas declaraciones, cuando veías los comentarios debajo de la noticia, de gente muy ultracatólica, ya os podéis imaginar cómo lo ponían. Todos los grandes libros hasta la actualidad están relacionados con la violencia. Llevamos siglos de retraso en la maduración como país. La violencia es el escenario donde sucede todo. Es el lugar y saber cambiar ese escenario es lo que debe aprenderse poco a poco. No estamos condenados por la violencia, la habitamos, pero sí estamos condenados a superarla. Y ahora recuerdo cuando estuvimos presentando la visita del Papa a Estados Unidos, con precisamente
también ese papel preponderante que tuvo un sacerdote, precisamente mallorquín, español, que fue puesto en monumento precisamente en una de las salas importantes en el lugar de presidencia de Estados Unidos. Y con lo cual también se manifestaron escritos de historias que unos decían no, que era un santo, y así fue hecho, o catalogado, mientras los otros empezaban a sacar datos de todo lo contrario. Desde luego las conquistas con los sacerdotes que iban a esos lugares, quizás habría alguno que se salvaría de la norma, pero ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Aunque a algunos no les guste. Un sacerdote es uno de los protagonistas que más ejercen la violencia en su libro. ¿Una mención a la conquista mexicana por parte de los religiosos?, le preguntan, y él responde: construir la novela a partir de las contradicciones y dualidades, y quería establecer una diferencia enorme entre la fe de los migrantes y la institución religiosa. Ese divorcio que en América Latina es muy claro, y tiene mucho que ver con la violencia. Porque si la Iglesia y la fe estuvieran en el mismo recinto, ayudarían a atemperar muchas de las violencias. Pero la institución es tan violenta como lo fue en la conquista. La fe es de lo poco que el migrante conserva en el viaje, porque pierde el nombre, la identidad, hasta la posibilidad de ser sujeto. Le preguntan, eso también se observa en la relación que existe entre el narcotráfico y la religión. ¿Se podría aplicar la máxima a Dios rogando? No es incongruente. Lo que es incongruente es que el cura del pueblo les bautice las armas a los narcos. La Iglesia como institución recibe cientos de millones del narcotráfico. Que ahora tengamos que hacer escarnio de una actriz, Kate del Castillo, y apedrearla en la plaza pública para llegar al narco, pues era tan fácil como que entrevistaran al obispo de México para saber dónde estaba el Chapo, Guzmán. La institución está absolutamente corrompida, llena de dinero del narcotráfico, y muchas veces tienen que ver con el tráfico de la droga. Yo he comprado marihuana en atrios de iglesias. Vaya declaraciones, ¿eh? ¿Dónde radica la responsabilidad de los gobiernos, tanto el anterior de Felipe Calderón como el actual de López Nieto? El anterior gobierno disparó la violencia a niveles incomprensibles porque no existió una guerra contra el narco, sino por el narco. No había un interés por parte del ejército ni por el gobierno de acabar con el narco, sino por quedárselo. El gran cártel de Estados Unidos es la DEA, y por eso no hay muertes en las calles. Lo que buscaban en México es que el gran cártel fuera el ejército, y eso es lo que hizo que hubiera un enfrentamiento tan bestial y que ahora la Marina esté enfrentada con el ejército. El narcotráfico se armó mucho más, y también México pasó de ser traficante de cocaína y consumidor de marihuana a un país consumidor de cocaína. Y no es solo que la cocaína genera unos efectos muy diferentes a los de la marihuana, sino que genera mucho más dinero. Hay una explosión en el número de armas y todo se vuelve más violento. La represión no da resultado, entonces, a su juicio, ¿qué se puede hacer? El asunto es que en México no quieren acabar con los cárteles. Si quisieran, cerrarían los grifos económicos. Se sabe muy bien cuáles son las empresas que lavan el dinero del narco y quiénes son las personas del gobierno, los empresarios de México, que están vinculados al lavado de dinero de los cárteles. Y si eso se cierra, no hay tráfico de drogas ni de armas. Y no quieren hacerlo. No solo la DEA y el ejército, sino los lobbies. ¿No vemos que el lobby más importante en contra de la legalización de las drogas en Estados Unidos es que el que está compuesto por los proveedores de servicios de colchones en las cárceles, porque el 80% de los presos allí lo son por tráfico de drogas? En México el dinero del narco supone más del 60% de la economía nacional y en Estados Unidos supone el 8%. Por tanto, si de un día para otro el 8% de la economía de Estados Unidos se desploma, eso es una crisis profunda. Lo que sí puedes hacer es desterrar la violencia. Colombia la mandó a México, y en México también se apuntaba a tratarlo de echar a Centroamérica, pero esa no es la solución. Pablo Escobar se escapó de la propia cárcel que él se había construido. Claro, hasta donde llega el narcotráfico en el gobierno es algo que los mexicanos somos incapaces de responder. Un gobierno que puede encontrar al capo del cártel no puede encontrar a los 43 de Iguala, ya sabéis, esos chicos desaparecidos. No puede encontrar a los culpables de la matanza de estudiantes. ¿Qué es lo que importa y lo que nos creemos? Pues bien, creo que son declaraciones para tener en cuenta y valorarlas.
¿Lo vamos a hacer o sencillamente nos vamos a quedar con las palabras del propio papado, que ya están bien porque quizás creemos en eso y es lo que queremos? Una vez más, busquemos la verdad, porque la verdad es la que es y no hay otra. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios, y con la sola palabra de Dios vamos a saber quién miente, quién proviene de Satanás y cuál es su papel, y el papel que van a terminar de hacer muy pronto. ¿Sabéis? Este tema va a tener continuación. Mientras estoy cambiando las imágenes, donde podéis ver los grupos de contacto que tenemos en distintos lugares, os voy a seguir diciendo que mañana vamos a tener la continuación de este tema. Va a ser precisamente la segunda parte y no la última. Quizás va a ser la segunda parte de lo que vendrá para después ser ya toda esa etapa en las cuales el Papa ya estará allí. Pero esperamos que solo ya con mañana terminemos el antes. Deberemos añadir quizás alguna cosita más para la tercera parte. Y desde luego trabajo tendremos, porque hay que ir diciendo las verdades para hacer despertar al pueblo que quiera ser sincero, al pueblo que de verdad le guste conocer y seguir al auténtico Dios y no lo que nos dicen. Que el Señor nos ayude a seguir diciendo las verdades, aunque duelan, pero todo sea para la salvación de muchos. Que Dios bendiga.